Buenas, mi gente. Hoy vamos a hablar un poco de Francisco Bacón. Bien, para empezar, Francisco Bacón, 1561-1626, fue un filósofo, orador, abogado, escritor y político inglés. Se le considera uno de los pensadores ingleses más influyentes, pionero de la ciencia y padre del empirismo filosófico y científico. Además, realizó grandes aportaciones a tres campos destacados: la literatura, la política y la filosofía. Vamos a ver los puntos más importantes de su biografía. Sus orígenes. Francis Bacon nació en Londres, Inglaterra, el 22 de enero de 1561. Sus padres eran Nicholas Bacon y Annette Cocket Bacon, dos figuras de renombre en la época. Sir Nicholas Bacon era un alto magistrado en el gobierno de la reina Isabel I, y Annette Cocket Bacon era una mujer erudita, muy ilustrada y culta, la cual realizó grandes aportaciones a la literatura religiosa inglesa. La educación que recibió Bacon fue bastante puritana, y fue sobre todo su madre quien inculcó estos valores durante sus primeros años de vida. Trayectoria. Francisco Bacon inició sus estudios en la Universidad de Cambridge, donde destacó mucho intelectualmente, lo que hizo que la reina Isabel I se fijara en él. También estudió en el Colegio de Abogados Gray's Inn de Londres, que era muy prestigioso. Ahí llegó a convertirse en miembro del Parlamento británico en el año 1584. En el Gray's Inn estuvo en el año 1576, donde ingresó para estudiar leyes, aunque estuvo pocos meses, porque se marchó hasta Francia como miembro de una misión diplomática. Bacon también estuvo viviendo algún tiempo en París, Francia, y fue parte de la Embajada de Inglaterra. Su trayectoria política y sus títulos. A nivel más político, Bacon recibió el título de caballero y se ganó el derecho a portar el sello de la corona después de que su padre muriera. De hecho, Bacon fue el primer barón Verulam, el primer vizconde de Saint Albans, canciller de Inglaterra. Este último es un cargo político de alto rango. Además, fue nombrado primer Londres de sello privado y consejero extraordinario del reino por Isabel I, y esta lo escogió para la Cámara de los Comunes. Todos ellos son títulos de la realeza británica y del ámbito político. Por otro lado, gracias a sus numerosas aportaciones, Francis Bacon fue condecorado con el título de Caballero del Rey James. Filosofía y ciencia. En aquella época la ciencia se basaba mucho en la filosofía, sobre todo en las ideas de Aristóteles y de Grecia antigua. Francis Bacon se interesó especialmente por las ideas aristotélicas, y por ello que empezó a estudiar los principios científicos basándose en este filósofo, concretamente en su metodología. ¿En qué se basaba la metodología aristotélica? En que la verdad científica se hallaría si diversos hombres con inteligencia se reunían para debatir y discutir acerca de ese tema en concreto durante un periodo de tiempo considerable para llegar a consensos basados en lo observado. Sin embargo, con la experiencia, Bacon acabaría cuestionando dicha metodología y se centraría en encontrar evidencias reales
que demostrarán la verdad científica. Contribuciones. Francis Bacon investigó cómo reformular las técnicas del estudio científico porque veía errores en ella. Según Bacon, el conocimiento se sustenta en los sentidos, nace a partir de ellos. Por otro lado, este autor considera que el objetivo de la investigación debe basarse en describir su naturaleza y sus fenómenos asociados. La única de las aportaciones más interesantes de Francis Bacon es la del método inductivo empírico. En psicología y en otras ciencias, este constituye un instrumento para analizar la experiencia a partir de la recopilación de casos particulares del fenómeno investigado u observado para posteriormente inducir una serie de conclusiones mediante analogías de las características comunes de los objetos observados. Es decir, se basa en observar qué características o propiedades comparten los fenómenos de estudio. Sus principales obras. Algunas de las obras más destacadas de Francis Bacon son Essays, 1597, El avance del saber, 1605, Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, 1620, Novum Organum. Bueno, eso fue un poco de Francis Bacon. Espero les haya gustado y hasta la próxima.